Bueno, este es algo que nos faltaba terminar de ver bien, por eso voy a hacer un repaso del cálculo de áreas planas con integral curvilínea. Lo que vamos a mostrar acá es que con integral curvilínea se puede calcular el área de una región plana que está limitada por una curva cerrada. Simple, cerrada simple, significa que no se corta la curva en un punto intermedio, ¿no es cierto? Es decir, tiene principio, fin, y el fin coincide con el principio. Bueno, vamos a suponer que D, que es la región plana que queremos calcular su área, es de tipo 1. Entonces, si es de tipo 1, sabemos que toda mi región plana, toda D, está entre dos curvas que son función de x, es decir, una y igual a f2 de x y otra y igual a f1 de x. Cuando son de tipo 1, es más fácil integrar primero, ¿no es cierto?, en dirección y, la primera que se integra. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos el área con integral doble? Esta es la propiedad quinta, el área de un dominio plano como este, una integral doble que se integran los diferenciales. Es decir, está un diferencial de área que se hace la sumatoria infinita de todos los diferenciales de áreas que hay en D. Entonces, como integramos primero la I, porque D es de tipo 2, lo que vamos a hacer es integrar el diferencial de I. El diferencial de I me queda ahí. Al hacer barro, ¿no es cierto?, evalúo el límite superior y evalúo el límite inferior. El límite superior va a ser mi función F2. Límite inferior va a ser mi I, va a ser F1. Entonces, es la resta de funciones, ¿no? F2 menos F1. Por diferencial de X, que sería la última que se integraría, ¿no es cierto? Esto coincide con el análisis 1, que decimos función techo menos función piso, integrado entre X1 y X2, que es el intervalo que surge de la proyección, ¿no es cierto? Bien, acá lo puedo desglosar a esta resta en dos integrales. ¿Bien? Y si se fijan, esto y esto lo podemos trabajar en forma inversa a cómo trabajamos en las integrales curvilíneas. ¿Por qué? Acá es donde metemos el concepto de la curva. Decimos, la curva que encierra a D recorre en sentido positivo, porque para que me dé el área tiene que estar recorrida en sentido positivo, es decir, el antihorario, está compuesta por una C1 unión C2. C1 unión C2. Donde C1 está dada por esta expresión matemática, está bien, es F1, cuando voy de X1 a X2, genera este sentido de desarrollo, ¿ves? Desde X1 hasta X2 genera este desarrollo de la curva. Ahora, cuando quiero ir a C2, no tengo lo mismo. ¿Por qué? Tengo menos C2, porque esta función, cuando va de X1 a X2, me lo desarrolla en sentido opuesto al C2. Voy de X1 a X2, me desarrolla así la curva, ¿no es cierto?, de la F2. La desarrolla al revés. Entonces, por eso pongo menos C2. Después, arreglo los signos con las propiedades de integral curvilínea. Entonces, primero, integro sobre menos C2, menos C2, fíjate, perdón, acá lo que hago es hacer la inversa, el trabajo inverso de lo que hacía con la integral curvilínea, es decir, si acá tengo f de x, que es la función, ¿no es cierto?, en este caso f2, la reemplazo por, ¿de ahí?, por la variable, por la variable. Y como es f2, que va de x1 a x2, x1 a x2, sé que es la curva menos c2. Entonces,
esta integral de línea es equivalente a esta integral. ¿Por qué? Porque ahora la puedo hacer reversible, es decir, si esta que es una integral de línea, yo tengo cuál es mi función, la integro sobre menos C2, que sería así, con esta curva en sentido contrario, ¿qué va a hacer? Voy a reemplazar la I por lo que vale, F2, y como F2 va desde X1 a X2, le pongo X1 a X2, ¿ven? Es totalmente reversible, o sea que es válido tomar esta integral y retrotraer, hacerlo a la inversa, que como se hacía en el cálculo de integral curvilínea, entonces reemplazo la F2 por I, y como desde X1 a X2 sé que es menos C2. Bien, la otra es menos, pongo menos, la otra es F1, F1 también una función de es ir igual a F1, entonces pongo la variable y como va de X1 a X2, que coincide con el sentido, ¿no es cierto? Bueno, pongo que es C1. Coincide con C1. Bueno, ahora, yo para llevar este cálculo a la curva C2, lo que tengo que hacer es utilizar la propiedad de los signos que teníamos, ¿no es cierto? La integral sobre menos C2 es igual a menos la integral sobre C2. Entonces, aparece el menos acá que es algebraico, pero ya no es menos C2, sino que es C2. Y se fijan, tengo menos menos, puedo sacar factor común, y en el paréntesis me quedan las dos integrales sumadas. Donde estoy haciendo el mismo integrando con dos curvas que son una C1 y una C2, que es la que me completa C, que es la C cerrada recorrida en sentido antihorario o sentido positivo. Por lo tanto, puedo decir que es menos la integral sobre C de I diferencial de X. Y me doy cuenta que el área de D es igual calcularla con integral doble o calcularla con esta integral curvilínea. Lo mismo puedo hacer si me doy cuenta que también D es de tipo 2. Es decir, tengo la misma D, la misma curva C anterior, pero la voy a llamar un poquito distinto ahora, porque parto de un punto diferente. Es decir, si bien tiene la misma traza, llamémosle así, pero partimos de un punto diferente, entonces le vamos a llamar L ahí. Entonces, si D es tipo 2, significa que todo mi dominio plano va a estar entre dos funciones que dependen de I, entre X igual a H2 de I y X igual a H1 de I, que son los menores valores de X acá, ¿no? Aquí están los mayores valores. Y bueno, I va a variar después entre I1 y 2. Esto significa que si es de tipo 2, me va a corresponder integrar, ¿no es cierto?, en dirección X primero. Hago lo mismo, acá ven, el área de D es igual a la integral doble de los diferenciales, pero como lo estoy tomando como tipo 2, voy a integrar primero el diferencial de X. Entonces va a ser, cuando integre el diferencial de X me va a quedar X, valuado entre límite superior, que es H2, y límite inferior, que es H1. Entonces me va a quedar la resta. H2 de I menos H1 de I. E integrado en el intervalo entre I1 y 2, ¿no es cierto? I1 y 2. Y esto se corresponde con el análisis 1, función techo menos función piso, en el intervalo. Bien, lo desgloso igual que en el anterior, y me quedan dos integrales. Y acá hago lo mismo que hice antes, nada más que le llamo L, L1 unión L2, porque L1 digo que parte de acá y llega hasta acá. Entonces, hago el sentido inverso, ¿ve?, al del orden natural de I. Es decir, en realidad, el H1 de I, que va desde I1 hasta I2, me desarrolla la curva esta al revés. Entonces es menos L1.
¿Mm? Y el L2 es esta que sube junto con, igual que cuando aumenta el I1 hasta el I2, por lo tanto está bien, es L2 igual a X igual a H2 de I, con I1 que va, con I que va de I1 a I2, en el sentido de L2. Entonces reemplazo ahora, bueno, H2 de I es X. ¿Mm? H2 es X. ¿Eh? Es X. Que va desde I1 hasta I2, significa que es la curva L2. Es esta. Entonces está bien. Reemplazamos el H2 por el X y como va desde I1 a I2, estamos con la curva L2. Menos, porque es este menos, este H1 que también es X, H1 que también es X, pero desde I1 hasta I2 significa que es menos L1, entonces voy a tener X menos L1. Ahora, de nuevo utilizamos la propiedad del signo de las integrales curvilíneas, y bueno, la integral de menos L1 es menos la integral sobre L2, L1, sobre L1. Menos L1 es menos la integral sobre L1. Entonces este menos que está acá me cambia más. Y por lo tanto puedo juntar estas dos, ¿ves? L1 más L2 en la curva L. ¿No? Recorrido en sentido positivo. Por lo tanto me va a quedar la integral sobre L de X diferencial D. Y ahí tengo otra forma de calcular. Ahora, normalmente lo que se usa como fórmula del área del dominio plano para hacer integral curvilínea, la semisuma de ambos resultados. Es decir, como los dos me dan el área, bueno, puedo poner un medio y la suma de las otras dos, ¿no es cierto? Es menos I diferencial de X más X diferencial de Y. Menos Y diferencial de X más X diferencial de Y. Sobre L, un medio. Esta en general es la fórmula que se usa. Y da. Esto se puede verificar también con Green después cuando haciendo el teorema de Green, no, que relaciona con una integral doble, termina dándonos con Green esta fórmula. Por lo tanto, ahora fíjense que cuando uno quiera calcular áreas de un dominio plano, es esta integral específica la que se usa. No puedo cambiar el menos I, no puedo cambiar el X, no. Tiene que ser esta fórmula, un medio menos I de X más X de Y. Es decir, los factores de los diferenciales tienen que ser esos, no pueden ser otros. Bueno, acá está el ejemplo. Calcular utilizando la integral de línea el área encerrada por las curvas. Esta curva y esta otra. Entonces las dibujo acá. Esta es la recta. Esta es la curva. Lo de adentro es D. Me queda finito, pero bueno, es un dominio plano. Y mi C va a ser las dos. Es C1 unión C2. ¿Ves? C1 unión C2. Ahora, C1, ¿qué es lo que es? Es I igual a 3X, que es la recta. Y está bien, va en esa dirección porque cuando voy de 0 a 1 va en esa dirección el desarrollo de la recta. Ahora, cuando quiero hacer la otra, para no entrar con raíces, directamente despejo la X. Esta la pongo en función de X, pero esta la pongo en función de Y para no entrar con raíces. Total, van a ser dos integrales lo mismo, ¿no es cierto? Entonces a una la puedo poner en X, a la otra la puedo poner en Y. X igual a I cuadrado sobre 9. X igual a I cuadrado sobre 9. Cuando yo vaya de 0 a 3, de 0 a 3 va en sentido opuesto a C2. Entonces esta es menos C2. Yo sé que cuando reemplace varios voy a tener que reemplazar los diferenciales, ¿no? Entonces, el diferencial
acá va a ser el diferencial de y, lo voy a tener que, si reemplazo y, tengo que reemplazar el diferencial de y. Entonces va a quedar 3 por diferencial de x. Y acá, como voy a reemplazar el x, voy a tener que reemplazar el diferencial de x también, cuando integre con esto. Entonces va a ser 2 novenos y diferencial de y. Entonces, bueno, cálculo. Para la primera curva, 1/2, menos y diferencial de x más x diferencial de y, ¿ves? Tengo que usar siempre la misma expresión. Entonces, esta es sobre C. Ahora, todo esto lo tengo que desglosar en C1 y C2. Entonces, la misma integrando va con C1 y C2, porque tiene expresiones matemáticas distintas. El 1/2 sigue quedando y ahora sí le empiezo a reemplazar. Para C1, ¿qué es? C1 es esta. El y lo reemplazo por lo que vale. Es menos y es menos 3x, diferencial de x, más, que tengo x por diferencial de y. El diferencial de y vale 3x, 3 de x. Ahí está, ¿ves? Y acá me di cuenta que tengo 3x menos 3x, se me anula. Bueno, se me anuló. ¿Qué le va a hacer? Es así. Más el 1/2, que es este 1/2 de acá, pensado ya como que voy a integrar C2, ¿no es cierto? Como quiero integrar C2 y no menos C2, lo que hago es invertirle los límites. Entonces empiezo en 3, que en realidad es esto, ¿no es cierto? Empiezo acá, que es la componente 3, y termino acá, que es la componente 0, ¿ves? De 3, inicio en 3, termino en 0. De tal manera que voy hacia abajo, hago al revés. Entonces va a quedar menos y, que sería, estoy pasando todo ahí ahora, ¿cierto? Menos y el diferencial de x lo tengo que reemplazar, que es este diferencial que está acá. Que es esto, 2 novenos y más el x, que vale esto, ¿no es cierto? Y cuadrado sobre 9, y cuadrado sobre 9, por el de y, que es de y. Entonces me queda todo función de. Bueno, después, como esto me da 0, lo único que me queda para integrar es esto. Voy a juntar todo lo que pueda juntar. Fíjense, esto es y cuadrado, y este también tiene y cuadrado. Por lo tanto, se me termina juntando en este valor, y acá ya puedo integrar. Al cubo sobre 3 me da 27 abajo. Bueno, evalúo, hago las evaluaciones, esto ya lo sé hacer, y me da 1/2, ¿ves? El área igual a 1/2. Si hiciera la integral doble, me tiene que dar el mismo valor, ¿cierto? Bien. Y este es el fin del temita este.